Story 3, ¿estará soleado en las montañas? Un helicóptero pasó volando después de clases. Los ruidos cortantes de las rotaciones se sentían cada vez más cercanos, casi sorprendentemente al lado, y no parecían desaparecer. El ruido estuvo directamente sobre nosotros durante tanto tiempo que incluso comencé a pensar que podría estar aterrizando en el patio de la escuela, pero finalmente, desapareció en la distancia. Éramos 4 en el salón de geografía, el salón del club de clásicos. Yo estaba leyendo un libro, Satoshi estaba haciendo algún tipo de tarea, y Chitanda e Aibara estaban en un rincón, hablando y riendo sobre quién sabe qué. Con el masivo ruido del helicóptero, sin embargo, la situación en la habitación casi parecía congelarse. Luego de que el sonido desapareció, un silencio mutuo descendió sobre la habitación. Se sentía un poco extraño. Aunque no estaba tratando de intentar romper el silencio, dije de repente. Un helicóptero, ¿eh? Ya había escuchado el sonido de helicópteros en innumerables ocasiones en el pasado, pero esta vez me trajo algo a la mente. A Oji le gustaban los helicópteros, ¿no? Había dirigido esa declaración hacia Satoshi y a Ibara, pero Chitanda fue quien respondió en su lugar. ¿Oji-san? ¿Estás hablando de Takahiro Oji de la clase 2B? ¿Quién? De la clase 2B, como dije. ¿Cómo podría yo, un estudiante de primer año que nunca se había asociado con actividades escolares fuera del club de clásicos, conocer el nombre de un estudiante de segundo año? Cerré el libro en mis manos. ¿No conoces el Oji del que estoy hablando? Él era profesor de inglés en nuestra escuela media. Satoshi, ¿te acuerdas de él, cierto? Cuando le pregunté esto, Satoshi colocó su lápiz sobre el escritorio. Inclinó la cabeza, en aparente incertidumbre. Por supuesto que recuerdo a Oji-sensei. Él fue mi tutor en mi último año allí. Es solo que no tenía idea de que le gustaban los helicópteros. Era mi turno de estar sorprendido. Satoshi usualmente era el que estaba equipado con todo tipo de conocimiento detallado sobre una multitud de temas. Pensé que era bastante conocido. Que le gustaban los helicópteros, a eso me refiero. Cuando dije esto, miré a Aibara. Pensé que al menos ella lo sabría. Nosotros tres, Satoshi, Aibara y yo, hemos venido a la preparatoria Kamiyama desde la escuela media Kauraya. Solo Chitanda era diferente. A pesar de que Aibara definitivamente me notó mirándola, su mirada estaba completamente en la dirección opuesta. Lo único que dijo fue, no. Algo estaba fuera de lugar. Satoshi y Aibara realmente no sabían nada. Yo no era el tipo de persona que tenía un interés especial en observar al cuerpo docente de nuestra escuela. El hecho de que alguien como yo lo supiera mientras no lo hacían ellos era dudoso en el mejor de los casos. Por no mencionar que Aibara y yo estuvimos siempre en la misma clase hasta entonces. No hay manera de que ella no lo supiera. ¿No recuerdas lo que pasó, Aibara? No recuerdo cuándo fue, pero un helicóptero sobrevoló Kauraya en algún momento. Sí, ¿como cuántas veces? No había ni una pizca de calor en su respuesta. Creo que nunca he visto lo que es una Aibara amigable. Estoy hablando de un momento en específico. Oji dejó de enseñar de repente y se acercó a la ventana para mirar hacia el cielo. Se quedó allí todo el tiempo, desde cuando se acercó hasta cuando finalmente desapareció, y luego se rió, diciendo, me gustan los helicópteros, o algo así antes de continuar con la clase. Aibara comenzó a decir mientras su rostro se arrugaba, tratando de recordar. Ahora que lo mencionas, tal vez tengas razón. Creo que algo así sucedió, en realidad. ¿Ese era realmente Oji? Así es. Qué alivio. Supongo que no fue solo mi imaginación. Por otra parte, sin embargo, Satoshi continuó inclinando su cabeza en incertidumbre. De ida y vuelta, izquierda y derecha. Tal vez era algún tipo de ejercicio para aflojar sus hombros. Dejó de moverse de una vez y finalmente interrumpió. Algo no tiene sentido. Bien o mal, definitivamente lo recuerdo. Pero hubo un momento cuando un grupo de helicópteros SDF* voló en unas cuadras sobre nuestra escuela. Fue un espectáculo enorme, pero no recuerdo que Oji-sensei reaccionara en absoluto. ¿Self-Defense Forces o Fuerzas de Autodefensa de Japón? Tenía un par de preguntas. ¿A qué te refieres con en una escuadra? Información. ¿Cómo sabías que eran del SDF? No puedo imaginar quién más podría volar un montón de helicópteros en una formación en V como esa. Eso tiene sentido. Me quedaba una pregunta más.
¿Estás seguro de que Oji estaba allí en ese momento? Creo que era al menos. Recuerdo haber buscado ATM en el diccionario cuando vi los helicópteros e hice la conexión, lo que significaba que estaba en clase de inglés, y Oji Sensei era el que daba la clase. Apuesto a que Aibara y Chitanda estaban tratando de averiguar qué tenían en común los helicópteros y los cajeros automáticos asterisco. Este ATM es una abreviatura de misiles antitanque, del tipo que los helicópteros militares a menudo vienen equipados. Pero estoy divagando. Asterisco ATM, Automated Teller Machine, cajero automático. Tienes razón. Si algo así volaba sobre la escuela, entonces podría imaginar que Oji habría salido corriendo y bailando en el patio de la escuela. Sin embargo, no creo que hubiera bailado. Fue solo un ejemplo. Parecía que Aibara también estaba tratando de recordar todo lo que podía. Sí, estoy bastante segura de que fue Oji Sensei quien se puso feliz cuando vio el helicóptero. Eso fue hace tiempo, probablemente justo después de que comenzamos nuestro primer año allí. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber pensado que, esta escuela tiene unos profesores realmente extraños. Cuando eso ocurrió, comenté. Pero como dijo Fuku-chan, no recuerdo que reaccionara ante ningún helicóptero después de eso. Justo después de que comenzamos nuestro primer año, ¿eh? Mis recuerdos son confusos, pero creo que Aibara tenía razón. No recuerdo que algo como eso suceda más tarde. Satoshi también parecía recordar algo. ¿Sabes? Si es Oji Sensei de quien estamos hablando, entonces había algo más interesante allí, la impactante leyenda de Oji. Deja de inventar cosas. Me imaginé que Satoshi iba a relatar un cuento o algo así, pero en vez de eso, parecía sorprendentemente serio. No, en serio. No estoy inventando nada. Nos lo dijo él mismo. Él siempre amaba sus historias. Me quedé quieto y, a cambio, sonrió hasta el borde y comenzó a prepararse como si estuviera a punto de pronunciar una saga épica. Lo que pasó con Oji Sensei, verás, yo tampoco lo creía al principio. No estoy seguro de que puedas llegar a un acuerdo con él, incluso si te lo digo. No diría que está más allá del ámbito de la posibilidad, pero llega al punto ya. Según él mismo, ha sido golpeado por un rayo 3 veces en su vida hasta ahora. Para Chitanda, Oji era simplemente un extraño que amaba los helicópteros y retiraba dinero de cajeros automáticos. Claro que tenía una curiosidad ilimitada, pero no había manera de que ella se interesara por algo así. En realidad no agregó nada a la conversación, pero habló sin importarle. Oh, ¿en serio? ¿Te refieres a relámpagos? ¿Relámpagos? Ella preguntó mientras señalaba con el dedo el techo. Satoshi asintió. Sí. Truenos. Nunca había oído hablar de esta historia. Me giré en silencio para mirar a Aibara y, a juzgar por la forma en que ella sacudió la cabeza ligeramente hacia mí, parecía que ella tampoco lo había hecho. Las cejas de Chitanda comenzaron a apretarse furiosamente. Vamos, ni siquiera lo conoces. Y 3 veces en eso. Es un milagro que estuviera bien, ella respondió. El trueno lo golpeó así como así. Fue desafortunado el haberlo escuchado. ¿Me haría un favor si fingiera que nunca lo había oído? No es como si lo hubiera golpeado directamente, pero él dijo que aún así lo confundió. Dijo que una vez lo dejó inconsciente, creo. Se estaba riendo de eso, diciendo que aún tenía la cicatriz para probarlo, dijo Satoshi. Ya veo. Pero al menos sigue vivo. ¿Es el lado positivo? Chitanda respondió. Es verdad. Ser golpeado por un rayo definitivamente podría llevar a la muerte en muchas situaciones. Oji no tuvo ninguna lesión evidente por lo que yo vi, y aunque él era bastante bajo, parecía un hombre muy saludable. Teniendo en cuenta que fue después de ser golpeado por un rayo 3 veces, llamarlo lado positivo era quedarse corto. Sin embargo, comenzó a molestarme. ¿Alcanzado por un rayo? Y para rematar, 3 veces. Eso es posible. La ciudad Kamiyama no era conocida por tener frecuentes tormentas eléctricas y, aún así, solo Oji logró ser golpeado 3 veces. Yo no estaba necesariamente llamando a Satoshi un mentiroso. Seguro, él inventaba historias de vez en cuando, pero él nunca comenzaba con un no estoy inventando nada. Entonces, ¿era Oji el mentiroso? Eso también parecía improbable. Había un montón de hombres que le gustaba jugar a su propia desgracia, pero decir me golpeó un rayo 3 veces parecía, no sé, demasiado obvio para ser una mentira. Una pequeña fracción de una idea empezó a formarse, mientras buscaba una explicación. No era una muy alegre.
Satousi, ¿tienen periódicos viejos en la biblioteca?, pregunté. Satousi lucía un poco descontento con la conversación siendo cambiada tan de repente, pero aún así respondió a mi pregunta. Sí. La biblioteca de la escuela también tiene algunos. Pero la nuestra solo tiene restos relacionados con la escuela en sí, Aibara intervino. Oh sí, es cierto. Casi lo olvidaba, Aibara trabajaba en la biblioteca. Cuando ocasionalmente iba allí, por lo general la veía detrás del mostrador. Esto no tenía nada que ver con Kamiyama, así que probablemente no sería suficiente información. Tomé mi bolso. Me voy ahora. Voy a ir a la biblioteca, ¿quieres venir? Cuando le dije esto a Satousi, él me devolvió una expresión desconfiada. ¿Qué está pasando aquí? Casi pareciera que estás empezando a sentirte motivado. ¿Me estaba motivando? No creo que pueda llamarlo así. Estaba realmente tirando de mi mente, así que en realidad, no puedo dejar de pensar en ello. En el segundo que murmuré eso, casi sentí como si la atmósfera alrededor de mí cambiara. No, definitivamente lo hizo. Satousi se cubrió la boca con las manos, e Aibara hizo una cara que parecía como si de repente hubiera comido algo amargo. Satousi comenzó a señalarme salvajemente y dijo: ¿Hautaro? ¿Eres tú, cierto? ¿Oreki Hautaro? ¿Los aliens han tomado control sobre ti? ¿O fuiste poseído por Chitanda? Estoy justo aquí, ¿sabes? Chitanda intervino. Creo que será mejor que vayas a casa enseguida, Oreki. Ve directamente a casa y descansa un poco. Ponte ropa agradable y cálida, y estoy segura de que te sentirás mejor mañana. Aibara rápidamente continuó. ¿Era realmente extraño para mí hacer algo espontáneo como esto? Yo diría que era tan espontáneo como respirar, honestamente. Yo no tenía ni idea de cuándo cierra la biblioteca, pero dudo que estuviera abierto las 24 horas. Sería un dolor que esté cerrado el momento que llegue allí. Voy a renunciar a invitar a este grupo grosero y tratar de hacerlo rápido. Cuando me levanté para hacer precisamente eso, alguien se levantó de su silla al mismo tiempo. Era Chitanda. Oreki-san, tienes curiosidad por eso, ¿no es así? Supongo que sí. ¿Vas a tratar de descubrir la respuesta? Hay una posibilidad de que no salga nada, pero es probablemente la mejor oportunidad que tengo. No puedo dejar de pensar en ello. ¿Qué diablos? Chitanda se dirigió rápidamente hacia donde yo estaba, pasando por los escritorios y sillas mientras lo hacía. Finalmente se detuvo a 1 metro de distancia, y sus ojos negros se fijaron en los míos. Pensar que hay algo que podría captar su interés, Oreki-san. Quiero saber qué es eso. No puedo dejar de pensar en ello. Oh. Esto también es una molestia. Satousi aparentemente tenía que terminar su tarea, así que no se unió a nosotros. Por otra parte, no es como si estuviera devastado porque él no puede hacerlo en primer lugar. Honestamente hablando, habría sido de gran ayuda si Aibara pudiera venir, considerando que ella trabajaba como una de las bibliotecarias de la preparatoria, pero nosotros dos no éramos suficientemente cercanos para hacer peticiones uno al otro así. Eso significaba que solo Chitanda estaba esperando junto a las puertas de la escuela. En ese entonces era el momento en que la mayoría de los estudiantes comenzaban a terminar con sus actividades del club. Los estudiantes en sus uniformes escolares comenzaron sin fin a llenar la entrada en su camino a casa. Los estudiantes en los clubes de atletismo aún estaban en el recinto de la escuela, pero parece que, en su mayor parte, las cosas estaban terminando justo ahora. Podía ver a chicas del club de atletismo llevando obstáculos sobre sus hombros y chicos del equipo de béisbol caminando alrededor del diamante mientras recogían las diversas bases. Siempre venía caminando a la escuela, pero Chitanda tenía una bicicleta. Supongo que no me estaba esperando, estrictamente hablando, mientras la veía pedalear despreocupadamente desde el estacionamiento de bicicletas detrás de la escuela. Entonces, ¿deberíamos marcharnos? Al decir eso, algo se me ocurrió de repente. En este momento, había estudiantes en su camino a casa alrededor de nosotros hasta donde el ojo podía ver. Para que Chitanda y yo fuéramos juntos a la biblioteca, tendría que bajar de su bicicleta y empujarla entre la multitud. Imaginé la escena en mi cabeza. Eso probablemente sería imposible. No me sorprende. Adelántate. Chitanda me miró. ¿Puedes subirte? Ella dijo. Yo sentado detrás de Chitanda mientras ella pedaleaba. Me imaginaba la escena en mi cabeza. Eso definitivamente sería imposible. Ahora que lo pienso,
No había ninguna razón por la que debería haberme esperado aquí en primer lugar. Si quería saber lo que iba a ir a buscar, sería mejor que nos encontráramos en la biblioteca. En lugar de simplemente decirle que vaya de nuevo adelante, le daré algo para empezar. Ella comenzó a pedalear. Pensé durante un rato y luego la llamé. Oye, Chitanda. Sí. Todavía en pie en la bicicleta, se detuvo y giró sobre sus hombros para mirar hacia atrás. Cuando llegues a la biblioteca, comprueba si puede buscar los periódicos antiguos electrónicamente. Si es así, ¿puedes buscar artículos que mencionen el nombre de Masaki Yoji? Entiendo. Entonces nos vemos más tarde. La vi mientras se alejaba pedaleando, y no pude evitar pensar que la bicicleta no pegaba con ella. Aunque, por muy joven que fuera, eso no quiere decir que lo hubiera imaginado en una especie de carruaje tirado por caballos. Me mezclé una vez más con el resto de los estudiantes que salían. Mantendría a Chitanda esperando si caminaba demasiado despacio. Correr allí, por supuesto, iría en contra de mi política de conservación de energía, pero un ritmo más rápido no dolería al menos. Miré hacia abajo a mis pies mientras caminaba enérgicamente. La biblioteca de la ciudad no estaba tan lejos de mi camino normal a casa, todo lo que tenía que hacer era tomar un desvío rápido. Era el camino al que ya he llegado tan acostumbrado, siguiendo al lado del río. A veces caminaba en los días lluviosos para pasar por la calle de tiendas cubiertas de azoteas, con el arcade en ella, pero en su mayor parte, iba y venía por esta calle. La multitud de estudiantes que originalmente se reunía en la entrada de la escuela gradualmente se diluía cada vez más, tal vez algunos iban a su casa, otros a clases particulares, etc. Y finalmente fui el único estudiante de Kamiyama caminando junto al río. Estaba un poco cansado de caminar tan rápido, así que levanté mi barbilla y levanté la cabeza. Me di cuenta de que había un coche compacto que venía por detrás, y me moví al lado de la carretera. Finalmente, alzando la vista, vi la familiar vista de la cordillera nevada de Kamikakuchi, que se elevaba como siempre en una línea en la distancia. La ciudad Kamiyama fue situada en la base de esta cordillera. Si sales de la ciudad, por ejemplo, en un viaje escolar, te darás cuenta de que las montañas continúan como una enorme pantalla, e inspira una sensación de libertad e inquietud al mismo tiempo. La masiva cordillera, en la cual su arista más alta que se extiende a lo largo de 3.000 metros sobre el suelo, impide incluso que pase la atmósfera, y el clima en ambos lados son completamente diferentes como resultado. Aparentemente. Nunca lo he visto por mí mismo. Eso es lo que se escribió en un libro de texto que leí una vez, y mi hermana dijo lo mismo. Mi hermana también, la clase de persona que viajó por todo Japón y el mundo con un «estaré fuera por un rato», fue a la cordillera que se elevó ante mí incontables veces. De las muchas cosas que Toumo Ore quiera, sin embargo, ser un alpinista aparentemente no era una de ellas. Estoy bastante seguro de que todo lo que conquistó fue la mitad más fácil de la cordillera, con montañas dirigidas a los principiantes a solo 2.000 metros de altura. También fui llevado allí una vez en la escuela primaria. No hace falta decir que el senderismo es la antítesis de mis principios de conservación de la energía. Probablemente nunca volveré a poner pie en una montaña. Aún quedaba algo de tiempo antes de que anochezca. No era como si me hubiera olvidado de Chitanda, pero tomé un segundo para mirar la fila de montañas que debería haber estado tan acostumbrado a ver. No era por casualidad que estuviera preocupado por la cordillera Kamikakuchi. Al darse cuenta de que entré en la biblioteca, Chitanda se acercó a mí con pasos suaves y me entregó una hoja impresa de papel. Encontré algo de información sobre Oji-san. En realidad no hacía falta que lo imprima para mí. Estoy bastante seguro que las copias costaron 10 yenes por página, así que saqué una moneda de 10 yenes de mi billetera y se la ofrecí. Ella lo aceptó en silencio. Lo que Chitanda encontró fue un artículo de un periódico del año pasado. Embellecimiento del sendero de la cordillera Kamikakuchi. El embellecimiento del sendero del monte Aumi, organizado por el Club de Alpinismo de Kamiyama, está en marcha a partir del día 26. 11 miembros, incluyendo voluntarios, han participado en la eliminación de basura del sendero y las áreas circundantes. Masaki Yoji, 39, presidente del Club de Alpinismo de Kamiyama, comentó: con el senderismo volviéndose cada vez más popular en los últimos años, los excursionistas cada vez son menos cuidadosos en cómo tratan sus alrededores. Me gustaría que la gente fuera consciente de cómo sus pobres modales afectan la montaña. Veo que Oji-san era un alpinista, dijo Chitanda. Mi expresión probablemente se oscureció un poco mientras ella me miraba antes de continuar.
¿Algo está mal? Realmente no. ¿Buscaste en todas las revistas viejas? No pude mirar nada más viejo que 5 años, pero puedes pedir eso en el mostrador de allí. Al decir esto, ella comenzó a mirar un poco más insegura sobre mi actitud. Al oír que él fue golpeado por un rayo 3 veces hizo que me preguntara. ¿Incluso era posible que algo así sucediera en terreno llano? Supongo que sí. He escuchado historias de gente de todo el mundo sobreviviendo incluso después de haber sido golpeado docenas de veces por un rayo. Perseguí una línea de pensamiento diferente, sin embargo, y parece que tenía razón. Dicho esto, realmente desearía no haberlo hecho. Cuando este pensamiento pasó por mi mente, me acerqué al mostrador. Disculpe, estoy buscando un artículo de periódico, le pregunté a la joven con gafas sentada allí delante de una computadora. Bueno. ¿Qué estás buscando? Solicité un artículo del año en que ingresé a la escuela intermedia, de abril a mayo. El sonido del teclado continuó ininterrumpido por un momento. En lugar de revisar el teclado o el monitor, siguió mirando en mi dirección mientras escribía. ¿Tienes alguna palabra clave? Pensé por un segundo. Intenté con desaparecido. Sin preguntar por qué o siquiera cambiar su expresión, lo ingresó en la computadora. Me pregunto si ella es bibliotecaria. Antes, tenía la impresión de que todos los que trabajaban en una biblioteca eran bibliotecarios. Hace algún tiempo, Aíbara se enteró de esta comprensión mía por alguna razón u otra y se burló de mí por ello. Dejando a un lado si ella era una bibliotecaria o una trabajadora a tiempo parcial, ella hizo un trabajo bastante rápido. Casi de inmediato, tenía una lista de los artículos de periódico que se ajustaban a mi petición. Hay 12 resultados. ¿Desea restringir aún más su búsqueda? Ella preguntó. No hay muchos resultados, ¿podrías enseñármelos por favor? Respondí. La mujer giró el monitor para que lo pudiera ver. Parecía que la base de datos no contenía realmente los artículos en sí, pero era solo un medio para buscarlos. Solo se veían los titulares, pero entre ellos, encontré las palabras que confirmaron mis sospechas. Excursionistas desaparecidos en la cordillera Kamikakuchi, búsqueda paralizada. Es del 9 de mayo. Dice que el periódico está aquí. Vamos a buscarlo, dijo Chitanda. No había ni un rastro de ligereza en su voz. Chitanda nunca fue buena para averiguar cosas. Incluso aunque me diera cuenta, Aíbara se diera cuenta, y Satoshi se diera cuenta también, Chitanda sola, demasiado a menudo, se quedaría sin ideas. Sin embargo, por cómo sonaba ahora, probablemente era seguro asumir que ya había descubierto lo que pasaba. La seguí silenciosamente mientras ella me guiaba. Aunque estábamos buscando el artículo sin ninguna ayuda, no tomaría demasiado tiempo encontrarlo siempre y cuando supiéramos la fecha. Ni siquiera un minuto pasó antes que lo encontráramos. Fue un viernes, la edición matutina del 9 de mayo. La razón por la cual el profesor de inglés de la escuela media Kaburaya, Oji Sensei, dijo que le gustaban los helicópteros, probablemente provenía de lo que sucedió en este día. El artículo era así. 2 miembros del club de alpinismo de Kamiyama reportados desaparecidos. El 8 de este mes, las autoridades de Kamiyama fueron notificadas de que Koichi Tawarada, 43, e Aizo Muraji, 40, no regresaron de su caminata en el momento que designaron con antelación. Ambos son miembros del club de alpinismo de Kamiyama y supuestamente hicieron senderismo en el monte Sikoro en la cordillera Kamikakuchi. Se envió un grupo de rescate, pero los esfuerzos han estado paralizados debido a las inclemencias del tiempo en las áreas circundantes. Las autoridades de la prefectura trasladaron un helicóptero de rescate a la policía local y se realizará una búsqueda aérea una vez que las condiciones meteorológicas mejoren. ¿Qué significa eso? Probablemente Chitanda ya sabía lo que pasó, ella simplemente no quería tener que ponerlo en palabras. Todo esto fue idea mía, así que probablemente era mi responsabilidad ser el que contestara. Significa que a Oji en realidad no le gustaban los helicópteros. Había más gente en la biblioteca de lo que esperaba que hubiera en la noche. Vi a niños y ancianos, estudiantes de Kamiyama usando el mismo uniforme que nosotros, e incluso lo que parecían ser estudiantes de otras escuelas. Supongo que deberíamos estar callados en una biblioteca. Bajé un poco la voz. Oji fue golpeado por un rayo 3 veces. Esta es probablemente la verdad, pero yo no estaba tan seguro sobre cómo sucedió eso con él siendo un profesor normal de inglés de escuela media. Así que eso es lo que me hizo pensar. ¿Y si frecuentemente se dirigía a lugares donde los relámpagos golpeaban con más frecuencia? En las montañas,
¿quieres decir?, dijo Chitanda. Sí. Pensé, ¿qué pasaría si Oji no solo fuera un profesor, sino también un alpinista? Ahí es cuando inmediatamente los puse juntos y comprendí el significado detrás de por qué Oji dijo que le gustaban los helicópteros ese día. No quería creerlo, por eso he venido a comprobarlo. Y ahora, tenemos el artículo del pasado aquí frente a nosotros. Un artículo sobre 2 miembros desaparecidos de su club de alpinismo. ¿Por qué Oji se acercó a la ventana para revisar el helicóptero ese día? Es porque ese helicóptero tenía un significado especial. Tal vez el helicóptero volando por encima de él era importante para él de alguna manera, pensé. Para ampliar eso, necesitaba saber si el helicóptero podía o no ser capaz de volar. Por eso, cuando oyó el sonido del helicóptero, fue a verlo inmediatamente sin siquiera pensar. Era imposible entender algo con solo ver a un profesor de inglés mostrar interés en helicópteros. Si cambiaras profesor de inglés por alpinista, sin embargo, eso habría muchas más posibilidades. Por no mencionar que la ciudad Kamiyama era el hogar de la cordillera Kamikakuchi, su cresta más alta se extiende a lo largo de 3.000 metros sobre el suelo. Si empezaras a preguntarte por qué un alpinista estaba tan preocupado de que los helicópteros fueran capaces de volar, entonces no tomaría mucho tiempo llegar a algunas posibilidades. Las cosas que unían el alpinismo y los helicópteros eran la fotografía aérea y el transporte. Si no fuera ninguno de esos dos, entonces solo podría ser rescate. Chitanda también susurraba, aunque tuve la sensación de que no era solo porque estábamos en una biblioteca. Este artículo dice que el clima del día 8 fue realmente malo, por lo que los helicópteros no podrían volar. ¿Cierto? No dije nada después de eso. Ella probablemente lo entendió también. No diré nada inútil. Lo que Oji quería saber era probablemente si el helicóptero en espera con la policía de la ciudad Kamiyama podía volar allí. En clase, mientras enseñaba a sus alumnos de séptimo grado el ABC, se preguntaba si el tiempo en la remota cordillera Kamikakuchi se recuperaría alguna vez. Sí. Esta se aclaraba, el helicóptero volaría. Si el helicóptero volaba, entonces los 2 que estaban desaparecidos tendrían una mejor oportunidad de ser salvados. ¿Cómo debe haberse sentido? Cuando Chitanda murmuró esto, volví a recordar lo ocurrido hace 3 años. Oji había corrido hacia la ventana, y una vez que el sonido del helicóptero finalmente murió en la distancia, volvió a su tarima. Me gustan los helicópteros, fue su excusa. Creo que recuerdo cómo era su cara entonces. Tal vez mi memoria esté apagada. No sé cómo se sentía, pero estoy bastante seguro de que estaba sonriendo. Tal vez fue solo porque estaba delante de sus estudiantes. El periódico publicado un par de días después de ese, decía que los restos de los 2 miembros del club de alpinistas fueron finalmente descubiertos. Fue el helicóptero de policía quien los encontró. Cuando salimos de la biblioteca, el sol ya se estaba poniendo. Aunque esto era solo un pequeño desvío para mí, Chitanda y yo vivimos en diferentes direcciones. Cuando salimos, y me estaba preparando para despedirme, Chitanda de repente comenzó a decir algo. ¿HM? Ella se volteó para mirarme. Su cabeza parecía colgar casi imperceptiblemente. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué no podías dejar de pensar en eso? ¿Era eso, Sonreí amargamente antes de darme cuenta. ¿Ser espontáneo de esta manera realmente es tan extraño? Chitanda también sonrió. Supongo que diría que sí, sí. Es muy diferente a ti. Bueno, supongo que, si no tengo que hacerlo, no lo haré, después de todo. No, eso no es lo que quería decir. De inmediato derribó mi lema. Con duda, de alguna manera continuó. Oreki-san, tú haces tanto por los demás. También me has ayudado muchísimas veces. Sin embargo, nunca te preocupas por cosas relacionadas contigo mismo. Entonces, ¿por qué hoy de todos los días querías averiguar algo de lo que no estaba seguro de? Lo siento, no puedo evitarlo. Realmente no puedo dejar de pensar en ello. Sentí como si ella estuviera equivocada acerca de una cosa. Realmente equivocada. Tengo la sensación de que aclarar ese malentendido tomaría un tiempo. Ya estaba oscureciendo. Decidí hacerlo rápido y responder a su pregunta. Cuando escuché la historia del relámpago, hice una desafortunada inferencia en mi cabeza. Sí, eso es lo que me dijiste. Si esa inferencia fuera correcta, tendría que ser más cuidadoso desde entonces. Por eso vine a confirmarlo.
Si estuviéramos hablando de una investigación que tomara una semana, entonces esa sería una historia diferente, pero si solo buscaba algunos periódicos viejos para encontrar la respuesta, entonces no era realmente un problema. Incluso tuve algo de ayuda. Chitanda aún lucía confundida. ¿Ser cuidadoso? Después de saber acerca de ese incidente, no puedo simplemente darme la vuelta y decir lo que quiera sobre que a Oji le gustaban los helicópteros. Eso sería insensible. Por supuesto que tendría que ser más cuidadoso, respondí casualmente. Por alguna razón, sin embargo, los enormes ojos de Chitanda estaban completamente abiertos. Me pareció que estaba completamente desconcertada. Fuera de reflejo, comencé a preocuparme de que accidentalmente hubiera dicho algo malo. Traté de pensar y expandir lo que quería decir. Por insensible, quiero decir algo como, no tienes idea de lo que estás hablando, ese tipo de cosas. Aunque, probablemente nunca volveré a ver a Oji de nuevo, así que supongo que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Oreki-san, eso es tan... Chitanda de repente me dijo. Su boca se movió como si tropezara con sus palabras, y luego me miró sin comprender. Lo que finalmente salió fue una sola frase. Realmente no puedo ponerlo en palabras. No tenía la menor idea de lo que estaba tratando de decirme. Bueno, si no podía ponerlo en palabras, tampoco sería capaz de escuchar esas palabras. De acuerdo, bueno, ¿nos vemos? Gracias por ayudarme. De nada. Nos vemos. Fue un corto intercambio. La casa de Chitanda estaba lejos, a pesar de que tenía una bicicleta, estaría completamente oscuro cuando llegara. Ella era la que quería venir, pero aún así, me sentía un poco culpable por todo el asunto. Definitivamente le debo algo por esto. En mi camino a casa, de repente miré hacia arriba frente a mí. Las montañas de Kamikakyuchi ya estaban completamente envueltas en la oscuridad. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.